Hola, hola, bienvenidos a un video más con el profe William. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestro tema de polígonos regulares. Vamos a realizar el día de hoy un ejemplo ya mezclando el tema de polígonos regulares a la vida cotidiana. Viene el siguiente ejemplo. En un pueblo se desea construir un parque para el disfrute de las familias. El mismo tendrá 10 aceras. 5 de ellas describen un polígono regular y las otras 5 aceras comunican cada uno de los vértices del polígono con un kiosco que se encontrará en el centro del parque. Las aceras que forman los lados del polígono miden 60 metros cada una. Calcule cuál es la longitud de cada una de las aceras que comunican a los vértices del polígono con el kiosco, y si los 5 radios de la figura determinan 5 sectores triangulares y en uno de ellos se va a sembrar pasto para hacer un jardín, determine la superficie que será sembrada con pasto. Muy bien. Entonces, vamos a resolver la primera pregunta. Nos estaría quedando una situación así. Observemos primero los datos para ver que el dibujo en realidad es un pentágono, un polígono regular. Y dice que tenemos 10 aceras, 5 describen un polígono regular y las otras 5 comunican con cada uno de los vértices del polígono con un kiosco que se encuentra en el centro. Si me están diciendo que 5 de ellas describen un polígono regular, entonces aquí en esta información ya me están diciendo que es un pentágono regular. Y después me están diciendo que hay otras 5 aceras que están comunicando los vértices de ese polígono con un kiosco que va a estar en el centro del parque. Entonces, todo esto es el parque. Las líneas que están acá de color negro serían las aceras, y también estas, que son las que están comunicando los vértices con el kiosco. El kiosco sería el que está aquí en el puro centro. Muy bien. Dice, si las aceras que forman los lados, no los radios, ¿verdad?, ni las que comunican con el kiosco, sino los lados del polígono miden 60 metros cada una, calcule. Ok, entonces una de ellas va a medir 60. Ok, recuerden que como es un polígono regular, todos sus lados deben de medir lo mismo. Dice, ¿cuál es la longitud de cada una de las aceras que comunica los vértices del polígono con el kiosco? Es decir, estas aceras. No va a ser necesariamente 60, de hecho vamos a probar que no es ese dato, no es 60. Ok, entonces, ¿cómo vamos a poder encontrar esto? Entonces lo que nos están pidiendo en otras palabras es encontrar la medida de radio de un pentágono. Muy bien, para trabajar este tipo de ejercicios hay muchas maneras de poderlo trabajar. Podemos encontrar la medida del ángulo interior, hay otras. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a encontrar la medida de un ángulo central. Hay una fórmula que dice que la medida del ángulo central de un polígono es 360 dividido entre n. Esta fórmula. Entonces, en este caso n es el número de lados, por lo tanto sería medida del ángulo central 360 sobre 5. Bien, quiere decir entonces, resolviendo esa división, que sería 72 la medida del ángulo central. Medida del ángulo central a 72 grados. Muy bien. Ya tenemos entonces que esto mide 72. Este radio y este miden exactamente lo mismo. Quiere decir que este triángulo que se me está formando aquí es un triángulo isósceles, ¿okay?, que tiene dos lados iguales y uno distinto. Los triángulos isósceles, además de tener dos lados iguales y uno diferente, también van a tener dos ángulos iguales y uno distinto, que serían estos dos los ángulos iguales. Por lo tanto, una forma muy fácil de poder encontrar cuánto miden estos ángulos de acá es aplicando la propiedad de los ángulos internos de un triángulo. A 180
le quitamos 72, esto nos da 108. 8 estarían repartidos en estos dos ángulos. Y si lo dividimos entre 2, nos va a dar 54. Quiere decir que cada angulito de estos que tenemos por acá va a ser de 54 grados. Muy bien. Como lo que nos están pidiendo encontrar es la longitud de una de estas aceras, lo podemos hacer haciendo uso de ley de senos. ¿Cómo sería la ley de senos? Bueno, sería el seno de 54 sobre x es igual a seno de 72 sobre 60. Multiplicando de manera cruzada quedaría 60 multiplicado por el sen de 54 dividido entre el sen de 72. Utilizamos la calculadora, sería 60 multiplicado por el sen de 54 y abajo nos quedaría entonces el sen de 72. 51.04 ya redondeando, entonces x es aproximadamente 51.04. ¿Okay? Observen que me están hablando de metros, por lo tanto quiere decir que estas aceras comunican cada uno de los vértices con el kiosco, van a medir aproximadamente 51,04 metros. Bien, ya hicimos la respuesta a la primera pregunta del problema. Vamos ahora a resolver la segunda pregunta que nos pedían. La segunda pregunta decía: si los radios de la figura determinan 5 sectores triangulares y en uno de ellos se va a sembrar pasto para hacer un jardín, determine la superficie que será sembrada con pasto. Muy bien. Quiere decir, si ustedes observan, aquí tenemos 5 triángulos. Estos son los 5 sectores triangulares de los que me están hablando. Y me está hablando que en uno de ellos se va a sembrar pasto. Y lo que tenemos que averiguar es el área, a la superficie, el área de esa parte que va a ser sembrada con pasto. Observe que no es en todo el parque o en toda la figura que se va a sembrar pasto, nada más dice en uno de esos sectores circulares. Bueno, tenemos varias opciones. Una es, tomando la información que teníamos anteriormente, podríamos aplicar acá. Ya tenemos que un lado mide 51,04, el otro también, y que el otro mide 60. Podríamos aplicar perfectamente fórmula de Herón para encontrar el área de ese triángulo, y en realidad ya esa sería la solución. Sin embargo, vamos a hacerlo por otro método para practicar esta otra fórmula. ¿Okay? El área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Algunas veces también lo conocen como semiperímetro por apotema, pero es exactamente lo mismo, debido a que el semiperímetro es la mitad del perímetro. Muy bien. Resulta que en los datos del ejercicio ya nos estaban diciendo cuánto mide cada lado. Dice que los lados del polígono miden 60 metros. Entonces, ya tenemos 60. Por lo tanto, sería muy fácil calcular el perímetro. El perímetro de la figura sería 5 por 60. Es decir, que el perímetro sería de 300. Ok, ahora nos hace falta encontrar el apotema. El apotema pues sería entonces la línea que va desde el centro hasta la mitad del otro lado. Muy bien, esto es lo que vamos a tener que encontrar. Recuerden que el apotema parte a la mitad del lado, entonces sería 34, teníamos 60, sería 30 y 30 más bien, 30 y 30. Ok. Otra característica importante que nos podemos ayudar con la información que ya habíamos encontrado es que este ángulo de aquí mide 54, lo habíamos encontrado anteriormente, entonces eso nos va a facilitar todavía los cálculos. Ya sabemos que este ángulo interno es de 54, entonces si ustedes observan tenemos aquí adentro un triángulo
rectángulo donde tenemos un ángulo de 90, otro ángulo de 54. Por lo tanto, el ángulo faltante tiene que ser de 36 grados. Esto, la intención es encontrar estos datos para poder aplicar ley de senos para encontrar este cateto que nos está haciendo falta acá. Este cateto que nos está haciendo falta acá es el apotema que necesito para poder aplicar la fórmula del área. Entonces, aplicando ley de senos, quedaría así. Seno de 54 con X y seno de 36 con 30. Multiplicando de manera cruzada quedaría 30 multiplicado por el sen de 54 sobre el sen de 36. Okay. Haciendo uso de la calculadora, entonces tendríamos 30 multiplicado por el sen de 54 y abajo tendríamos el seno de 36. 41,29 aproximadamente, en las decimales, vamos a redondearlo en 2 decimales. X es aproximadamente 41,29. Muy bien, este es el apotema. Ahora ya podríamos entonces encontrar cuál sería el área de este polígono. Okay, voy a borrarlo, voy a copiarlo más acá. Entonces, el área es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro, que serían 300, multiplicado por el apotema, que sería 41,29, dividido entre 2. Pues vamos a resolver eso y ya tendríamos el área de todo el parque, ¿verdad? De todo el pentágono. Sería 300 por 41,29 dividido entre 2. Nos da 6.193,5. Entonces el área es aproximadamente 6.193,5 metros cuadrados. Okay. Muy bien, ese es el área de todo el parque, de todo el polígono, ¿no? Pero no a todos los sectores circulares se les va a sembrar pasto, nada más dice que es a uno de ellos. Por lo tanto, el área, vamos a ponerlo así, a ese área sombreada, que sería esto, el área que se va a sembrar de pasto, sería tomar este total, que sería 6.193,5, y dividirlo entre los 5 sectores circulares para que me dé cuál sería el área de ese pedacito solamente. Bien, entonces nos queda que el área sombreada es 1.238,7 metros cuadrados porque estamos encontrando área. Muy bien. Bien, entonces hasta aquí llegaría nuestro video sobre los polígonos regulares. Chao y nos vemos en un próximo video.